¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Molecular, el doctor Ramón Gutiérrez, con quien vamos a abordar temas vinculados al tratamiento del cáncer, en particular la inmunoterapia adoptiva. Así que vamos con él para que comience a contestar las preguntas que tenemos y que nos explique un poco más en qué consiste este tratamiento. Primero queremos partir preguntándole por qué es la inmunoterapia adoptiva y cuáles son los distintos caminos que se pueden adoptar en torno a la enfermedad del cáncer. Sí, la verdad es que esa es la gran inquietud que tiene un paciente cuando recibe un diagnóstico de cáncer. ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer? Hay un camino que ya está bastante consensuado, que tiene que ver con las guías que elabora el MinSal en el tratamiento de los distintos tipos de cáncer. Ahí está incluida la cirugía, está incluida la quimioterapia y está incluida la radioterapia, que se conocen como terapias convencionales. Son en verdad la puerta de entrada de todo paciente al tratamiento oncológico. Sin embargo, hoy día, dependiendo del tipo de cáncer, eso puede ser no más que el 15 a 20% de las opciones terapéuticas. Hay mucho más que queda después de eso. ¿Cuándo se ocupa? Supongamos que a un paciente le fue bien con la cirugía, con la quimio o con la radio, que fue dado, entre comillas, de alta, ya no tiene tumor evaluable en su cuerpo. Ese paciente todavía sigue expuesto a lo que se llama la enfermedad mínima residual. Pequeñas células que van a estar presentes en su cuerpo y que están escondidas y que fueron resistentes al tratamiento que el paciente recibió, como ocurre con los antibióticos, que muchas veces un paciente recibe tratamiento antibiótico, pero la bacteria sigue presente, se hace resistente y hay que cambiar el esquema antibiótico. Acá ocurre algo parecido con el tratamiento oncológico. Ese paciente debe recibir algo más si es que quiere tener una mayor probabilidad de que su cáncer no vuelva, no reaparezca. Ese es un grupo paciente. El otro grupo paciente es el que estuvo en tratamiento convencional, cirugía, quimio, radio, y no respondió. Y ese paciente eventualmente va a ser, le van a proponer nuevos tratamientos, pero del mismo tipo, más quimio, más radio, que ya no hizo efecto. Y de lo contrario va a ser enviado a cuidados paliativos, es decir, a tratar de mejorar sus molestias, la intensidad de sus complicaciones o reacciones adversas. En ambos grupos, en el grupo que respondió bien y en el grupo que no respondió, es donde hoy día aparecen un sinnúmero de terapias conocidas como terapias dirigidas, terapias moleculares o inmunoterapia, que lo que buscan es hacer algo distinto a lo que ya se hizo con la terapia convencional. La terapia convencional buscaba destruir tumor, destruir masa, destruir células tumorales, y esto lo que busca es usar otros mecanismos, porque para conseguir distintos resultados hay que usar distintos recursos. Y en eso va el potenciar la inmunidad del paciente, que es lo que hace la inmunoterapia, en reeducar nuestra inmunidad para que resuelva el problema que le generó el cáncer, que es ¿cuál? Que es que cuando hay cáncer, el cáncer empieza a desactivar nuestra inmunidad, empieza a apagarla para que no pueda ser atacado. Eso es lo que se logra con la inmunoterapia, en distintos tipos, en distintas intensidades. Ya lo podremos conversar más adelante. Y el otro tema es el que tiene que ver entonces con esta suerte de problema que se genera cuando el paciente ya al no haber respondido a otros tratamientos requiere usar un mecanismo como por ejemplo el desactivar las células. Las células tumorales uno las puede destruir o puede hacer que se empiecen a desconectar unas con otras entre ellas, bloqueando distintos mecanismos de señales que usan para poder crecer. Ese es básicamente todo el espectro que está disponible hoy día para poder abordar el tratamiento del cáncer en cualquier paciente. Y esas son la gama de las inmunoterapias. La adoptiva en particular, ¿en qué consiste? La inmunoterapia adoptiva lo que busca es ser muy precisa. Es decir, lo que busca es ocupar nuestra inmunidad, es decir, ya no es farmacológica. La adoptiva hay que hacerla para el cáncer que tiene el paciente, es personalizada. Partamos por ahí. Y segundo, esa terapia busca ser más precisa, por lo tanto más efectiva y por lo tanto con menos reacciones adversas. Una inmunoterapia bien desarrollada, por ejemplo, la de tercera generación con célula dendrítica y exosoma, tiene un porcentaje de reacciones adversas menor al 1%, y son, la verdad es que de grado bastante leve. Eso lo hace muy segura, ¿te fijas? Y lo que busca básicamente es que todas aquellas células que han sido desactivadas en nuestro cuerpo o que no han tenido capacidad de responder, sean activadas a través de un proceso de reentrenamiento celular inmunológico que se hace en el laboratorio y posteriormente esa muestra de sangre del paciente con esa muestra de tumor del paciente generan entonces una aplicación que se pone muy superficialmente, se le llama en algunas partes vacuna, pero la verdad es que es algo muy distinto, no requiere cadena de frío ni nada por el estilo, y se aplica en el paciente para que esos antígenos, esas moléculas sean reconocidas por nuestro cuerpo y nuestro cuerpo genere entonces esa capacidad de respuesta antitumoral.
pero antitumoral contra el tumor del paciente. De tal manera de que al no tener esta base más bien genérica que ocurre en los tratamientos farmacológicos, se hace mucho más segura y con menos reacciones adversas. ¿Y en qué pacientes está permitido, se puede utilizar este tipo de tratamiento? La pregunta es muy buena porque en general los pacientes se llegan a confundir, piensan que esta terapia no es para el tipo de cáncer de ellos o piensan que eventualmente no es para el tipo de etapa en el cual ellos están, encuentran que están muy avanzados. La verdad es que la pregunta es muy buena porque permite aclarar esto y es que la terapia está indicada para prácticamente hoy día todo paciente con cáncer, en cualquier etapa, incluso si es que está recibiendo otros tratamientos, porque también es totalmente compatible. Si un paciente está recibiendo otros tratamientos y quiere recibir inmunoterapia adoptiva, lo que va a ocurrir es que esos tratamientos se pueden seguir ocupando, incluso simultáneamente, y van a ser potenciados. Un paciente que tiene quimio y que recibe inmunoterapia adoptiva supera en un 40% el nivel de efectividad que tenía la quimio. Lo mismo ocurre con la radio. Es lo que hoy día se conoce como tratamiento combinado para el cáncer. El tratamiento combinado es el que ha logrado los mayores niveles de efectividad y es que cuando se usa quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, es cuando se logran las mayores probabilidades de vencer el cáncer. De tal manera de que ese es el mecanismo en el cual el paciente se va actuando. Las fases pueden ser 1, 2, 3 y 4, no hay inconveniente, se puede usar en cualquier fase, pero también hay que tener presente que las expectativas que uno tiene que tener respecto del uso son distintas según la fase. En una fase 1, la idea es apuntar más hacia la curación, en la etapa 4 es más probablemente apuntar a una enfermedad controlada, con muy buena calidad de vida, una mayor sobrevida del paciente y eventualmente, según la capacidad de respuesta que tenga el paciente, lo hemos visto con algunos casos de pacientes nuestros, incluso llegar a la curación. Eso requiere sí mucha colaboración de la inmunidad del paciente. De tal manera de que, y en cuanto a qué tipo de cáncer, prácticamente todo, pero no es porque la inmunoterapia le haga bien a todos los cánceres, sino que hay distintos tipos de inmunoterapia adoptiva que tienen que personalizarse y adecuarse al laboratorio para que sea efectivo contra un carcinoma, un sarcoma, un melanoma, un linfoma o una leucemia. Es decir, existe esa posibilidad de personalización. Esa es la forma en cómo está indicado el tratamiento. Mencionaba al inicio de la conversación las terapias convencionales. ¿Cómo se mezcla este tratamiento con ellas? ¿Siempre tiene que ir de la mano con terapia convencional? ¿Es complementario? ¿O se utiliza después de ellas? ¿Cómo es la interacción entre estos dos tratamientos? ¿O dos tipos de tratamiento? Correcto. Hay distintos escenarios. La inmunoterapia adoptiva se puede usar como terapia neoadyuvante, es decir, se puede usar antes de que se aplique la quimio o la radioterapia para ayudar a reducir el tamaño tumoral, facilitar un proceso quirúrgico, por ejemplo, que sea menos complicado el protocolo de extirpación de un tumor. También se puede usar como terapia adyuvante, es decir, se puede usar después de la cirugía o después de la quimio o radio como un tratamiento complementario, de tal manera de que en cualquiera de esos escenarios se puede ocupar. Ahora, como conversábamos hace unos segundos, la oncoterapia, el tratamiento de cáncer combinado, que incluye inmunoterapia, eventualmente terapias moleculares, lo que se llama terapia dirigida, y que además incorpora también la quimio, la radio y la cirugía, son los que tienen lejos los mejores niveles de efectividad. Es decir, el paciente debe entender de que está en una situación en que no es conveniente entrar a elegir este sí, este no, este primero, este después. Lo más sensato es incorporar todas las opciones terapéuticas al mismo tiempo, de tal manera de reducir la capacidad de resistencia del tumor. Es muy parecido, por ejemplo, lo que ocurre con el tratamiento con la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis logró controlarse finalmente cuando se hizo un esquema triasociado, como se conoce hoy día. Porque si uno usa un medicamento o después el otro, lo que se va logrando es una resistencia del microorganismo y se va perdiendo entonces los niveles de efectividad. Convengamos entonces en el resumen de que lo ideal es combinar todos los tratamientos, pero eso también hay que hacerlo con equipos que estén entrenados, que estén capacitados, que tengan la frecuencia de ocupar estos protocolos. Hoy día ocurre en muchos países que el principal médico que aborda al paciente al inicio del diagnóstico eventualmente puede que no esté familiarizado con las terapias más avanzadas. No quiere decir que sea un mal profesional ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que su área de desarrollo es más inicial, más de pronto alcance. Y después viene a hacer tratamientos que tienen que ser con otros tipos de especialistas. El paciente muchas veces cree que la oncología es una sola y la verdad es que no, hay oncología
clínica, oncología quirúrgica, oncología molecular, hemato-oncología, etc. Es importante que conozca eso y que él también vaya comprendiendo que es necesario de pronto tener más de una opinión, sin duda, respecto al tratamiento. Y en términos concretos, ¿en qué consiste la inmunoterapia adoptiva? ¿Se hace una muestra de algo? ¿Se hace un tratamiento en algún tipo de maquinaria? ¿Y qué profesionales están involucrados también en cada una de las fases que involucra este tratamiento? Ah, perfecto, claro. La inmunoterapia adoptiva, de partida para el paciente, que es lo que más le importa de pronto, es a qué me voy a ver sometido. Se puede ver sometido tranquilamente a un tratamiento en su casa, en su domicilio, con aplicaciones semanales a nivel de la piel, en la capa superficial, como quien se hace de pronto un test de alergia, algo muy leve, sin complicaciones, no es endovenoso. Hay distintos tipos de inmunoterapia, estamos hablando de inmunoterapia adoptiva. Esa es de esa manera tranquila, segura, sin complicación. ¿Hay otro tipo de tratamiento de inmunoterapia? ¿Es la aplicación de algún producto en la piel? ¿Es la extracción de algún tejido? ¿Cómo es específicamente? Perfecto. En ese caso, lo que se hace con la inmunoterapia adoptiva es, el paciente fue diagnosticado de cáncer, es decir, eso se hizo a partir de una biopsia. Esa biopsia, el paciente a veces no lo sabe, pero está guardada en el laboratorio que le hizo el diagnóstico. Debe quedar ahí por mucho tiempo, al menos por 5 o 10 años, y la verdad es que muchas veces está por 30 o 40 años. Yo, además de oncólogo molecular, soy patólogo, y en nuestro laboratorio, que llevamos 20 años, nunca hemos eliminado una muestra de biopsia del paciente. El paciente entonces es asesorado por el grupo de profesionales, se emite una carta, retira esa biopsia y esa biopsia se ocupa en el laboratorio junto con una muestra de su sangre. Lo que ocurre es que de la sangre se obtiene un tipo de célula en particular, una mononuclear muy primitiva, que se va madurando en laboratorio y cuando ya está madura es educada con moléculas que han sido extraídas de la biopsia del tumor del paciente. De ahí en adelante se logra una célula que conoce el tumor y que es capaz de atacarlo. Esa célula es la que se incorpora en la piel del paciente, la que transmite información a los ganglios, axila, región inguinal, por ejemplo, y en esos ganglios, esa célula empieza a amplificar esa señal molecular y empieza a generar miles de células que tienen la misma capacidad destructiva o citotóxica. Similar a lo que hace la quimioterapia también es citotóxica, pero aquí se hace a través de células que forman parte del cuerpo, de la inmunidad del paciente, y de ahí entonces en adelante estas células comienzan a atacar el tumor, lo empiezan a inflamar, razón por la cual en las primeras semanas puede que las lesiones tumorales que el paciente tiene comiencen a aumentar un poquito de tamaño y posteriormente comienza entonces a reducir la masa tumoral cuando ya empiezan a destruir estas células. De esa manera, lo cual ha ocurrido en forma domiciliaria, semana a semana, a lo largo de un par de meses, es que el paciente va recibiendo este tratamiento. Perfecto. Y doctor, ¿qué profesionales se ven involucrados en toda esta cadena de procedimientos? Es un equipo multidisciplinario, es un equipo que debe estar concentrado solamente para esta terapia. Nosotros muchos hemos tenido que dejar de lado nuestras tareas académicas que desarrollábamos antes y otro tipo de actividades y hemos debido concentrar solamente en esto. Habemos oncólogo radioterapeuta, oncólogo molecular, patólogos, tecnólogos médicos, bioquímicos, bioquímicos moleculares, enfermeros, kinesiólogos y paramédicos. Todo eso conforma un equipo de más de 30 personas, así como también el equipo de admisión que va orientando, educando al paciente para perfilar muy bien su proceso de postulación y de admisión a la terapia, de tal manera de que es un equipo de más de 30 personas que estamos cada día trabajando en beneficio del paciente. ¿Y qué tan avanzado está en Chile? ¿Estamos listos para hacer esta terapia por completo? ¿Llegó hace poco, hace mucho? ¿Cómo ha sido ese proceso también de adopción de la técnica en el país? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo estamos en Chile? Podemos estar prácticamente muy a los inicios o podemos estar muy avanzados. ¿Por qué esa bipolaridad? Porque la verdad es que cuando un paciente busca un tratamiento como este, lo más probable es que se encuentre con que no está disponible en ningún lado. Eso va a ocurrir probablemente si lo busca en la red pública de salud o en protocolos GES, que convengamos de que son protocolos que están apuntando a alcanzar la mayor cantidad de población con un nivel de costo que sea razonablemente bajo para poder abarcar a toda la población. Prácticamente ningún país del mundo la inmunoterapia, la terapia molecular avanzada o dirigida está incorporada en planes de salud pública por el momento. Esperamos de que ocurra así en el futuro.
Pero si el paciente sale de esa esfera y incorpora un poco de autogestión, es decir, de incorporar información, encontrar centros, se encuentra con que hay, desde el punto de vista farmacológico, un sinnúmero de tratamientos que pueden ser traídos al país. Hay farmacias especializadas que trabajan en ello, y también que hay centros que aquí en el país hoy día pueden desarrollar prácticamente cualquier tipo de inmunoterapia de las que estén disponibles en otros países del mundo. De tal manera que lo que se requiere básicamente eso, se requiere una capacidad de educación del paciente, una capacidad de conocimiento, de confianza, de darse cuenta de que tiene centros que son tremendamente capacitados. Nosotros hemos pasado por procesos de certificación y de validación en cuanto a nuestra investigación a través de Corfo, a través de UODEC, con universidades del país, demostrando cuál es el punto de validación de los procesos que hemos alcanzado para darle la tranquilidad al paciente de que el tratamiento que está recibiendo efectivamente hace lo que él espera que quiere recibir en su tratamiento. De tal manera de que sí, están los tratamientos hoy día disponibles en el país, no están todavía al alcance de todos los pacientes porque es una plataforma de profesionales y de infraestructura que no tiene las décadas que lleva de desarrollo la quimioterapia y la radioterapia, pero evidentemente esto debe ir mejorando con el tiempo en la medida en que los pacientes lo vayan solicitando y en la medida en que los profesionales de la salud vayamos invirtiendo en educación para poder conocer estos avances y no obligar a otros pacientes que vayan a otros países a requerir esta terapia. Y doctor, usted es presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Molecular. Desde esa organización, ¿qué orientación dan a los pacientes que tienen cáncer, que están afrontando ese diagnóstico, que están observando sus posibilidades y también planificando los pasos a tomar en el futuro? Sí, la verdad es que desde la Sociedad Chilena de Oncología Molecular buscamos ser una especie de luz para los pacientes que requieran información. Lo importante son básicamente tres cosas. Primero, el paciente debe comprender que se requiere autogestión. Eventualmente hay mucha información que hoy día él necesita y que no va a estar disponible eventualmente en los centros o en los profesionales que él se va a encontrar en una primera etapa. Él debe investigar, él debe buscar, debe consultar. En Internet está prácticamente todo disponible hoy día. Autogestión, capacidad de educación. Segundo, previsión. Nosotros, fíjate, Francesca, que eventualmente en nuestra vida somos capaces de pagar seguros de todo tipo, seguros del vehículo, somos capaces de invertir mensualmente en celulares, es decir, es una vida de gastos. Hoy día, y cuando llegamos nosotros a la época en que aumenta el riesgo de cáncer sobre los 50 años, nos encontramos con que no hemos previsto que nosotros efectivamente íbamos a caer en la posibilidad de tener cáncer. Hoy día 1 de cada 3 adultos va a tener cáncer en su vida. Ayer tenía una entrevista por un cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar algún tipo de cáncer de mama en su vida. De tal manera de que no se toma conciencia de eso. Y si uno es capaz de asegurar una casa, un vehículo, etcétera, debe tener seguros, y hoy día lo más recomendado son esos seguros de indemnización contra diagnóstico. ¿Por qué? Porque esos seguros funcionan cuando el paciente tiene el diagnóstico y él va y con ese diagnóstico de biopsia recibe el pago de esa póliza y él puede en forma absolutamente libre decidir con qué profesional, con qué terapia, cuándo y cómo yo me trato. El paciente debe en su tratamiento oncológico tener algún margen de autodeterminación, de ser capaz de decidir por su propia responsabilidad y no estar siempre expuesto a redes cerradas que le dicen qué tipo de tratamiento, en qué clínica tiene que recibirlo o si no se queda sin cobertura. Son seguros bastante bajos y como todos los seguros, como aprendí una vez, se toman no cuando hay dinero necesariamente, sino que cuando hay salud, cuando tú tienes el perfil para poder postular a ese seguro. Y lo más importante, el tercer punto, es que el paciente entienda de que no hay tiempo que perder. De alguna manera se ha ido normalizando el hecho de que un paciente con cáncer no tiene tratamiento para mañana. Hay que esperar unas semanas para un examen, hay que esperar un par de meses para una cirugía, cuando de pronto uno ve incluso en televisión que algunas personalidades tienen a un familiar, un hijo con un tumor y en una semana ya hubo exámenes, hubo cirugía y ya está programada la radioterapia, en menos de 5 días. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Y es porque efectivamente la realidad es que no hay tiempo que perder. Mientras más tiempo pase hasta que el paciente reciba un tratamiento, mayor es el porcentaje de reacciones adversas, mayor el porcentaje de complicaciones, menos es la posibilidad de que se produzca alguna curación y por lo tanto ese tiempo es el que hay que acortar, no hay que normalizar. Y en ese acortar el tiempo para recibir el tratamiento es que el paciente debe recibir distintas opiniones, iniciar todos los tratamientos, no todos los profesionales
van a ser expertos y le van a recomendar toda la gama. Por lo tanto, el paciente debe ser autogestionado, debe educarse, debe recurrir a terapias que él mismo ha consultado, incorporándolas a su tratamiento y actuar lo antes posible. Ese básicamente es el enfoque que nosotros pretendemos comunicar en el día a día. Bueno, doctor, muchas gracias por sus orientaciones y también por su tiempo en contestar estas preguntas. Ojalá estemos en contacto en el futuro. Un gusto, Francesca, que tenga un muy buen día. Un gusto.